Porque si no, nada. ¿Estás filmando? Buenos días, auditorio, directivos, colegas, estudiantes. Nos reunimos acá para... Mi nombre es Ferreira Mónica, mi colega. Baculino Olek. Mirna Torales, Luisa Silva, Patricia Erles. Nos reunimos en el día de la fecha para tratar el tema comunicación de las malas noticias. Primeramente vamos a definir lo que es una comunicación de malas noticias. Son aquellas noticias que alteran la visión del futuro del paciente y su entorno. El grado de maldad de las noticias depende del que recibe o enfrenta las noticias y tiene que ver con las expectativas de futuro, con las vivencias previas y con su estado emocional. La capacitación en el equipo de salud, el equipo de salud no está preparado, el equipo interdisciplinario no está preparado para exponerse a comunicar malas noticias. Entonces, y dentro del equipo interdisciplinario el rol del enfermero es fundamental para realizar un buen trabajo. Entonces es necesario conocer técnicas y habilidades para poder comunicar las noticias y esto posibilita disminuir las tensiones, el estrés, también favorece una buena relación con el paciente y su entorno, logrando un buen tratamiento, porque hablar es también una forma terapéutica. Para lograr una buena comunicación se requiere... Bueno, ahí sigo yo. Lo que voy a hablar primero es la preparación de entorno. Algunos piensan que estar en un pasillo o estar en una sala donde hay mucha gente, o sea, es lo mismo que dar una noticia en el lugar donde esté. Pero no es así. En realidad, con el paciente se siente más enfocado en la persona con lo que está comunicando cuando están solos en una habitación privada para que nadie le moleste, no interrumpa. Y obviamente antes la persona que tiene que comunicar malas noticias tiene que reservar un tiempo necesario para poder comunicarlo y que nadie lo interrumpa. Eso es lo esencial, porque si la persona queda interrumpida, después el receptor, sigo usando el término de comunicación, va a recibir un ruido en la comunicación y va a pensar otra cosa, o va a pensar que no es serio, o puede pensar un montón de cosas. Después, el clima de relación terapéutica. Obviamente, si seguimos con el tema de emisor-receptor, por el tema de comunicación, no es, aparte de ser el mensaje verbal, también tenemos que pensar que el más del 90% de la comunicación no es verbal. O sea, cómo me siento, cómo me paro. O sea, por ejemplo, si yo me siento así, no es lo mismo que yo me siento así. O sea, también indica una forma de cómo me estoy tomando en serio la noticia que le voy a comunicar. Si estoy haciendo algo y mientras le comunico, también da un grado de seriedad. Después, la escucha activa. Con la escucha activa, lo que nosotros hacemos,
que el paciente no esté solo. Es decir, que al mirarlo y vigilarlo, es decir, él se da cuenta que nosotros le prestamos la atención que cuando él después nos hace un feedback. Obviamente, de las preguntas que lo hacen los pacientes cuando les comunicamos una mala noticia, lo que dicen en las guías, que al escuchar las palabras cáncer, o sea, la muerte inminente, generalmente se bloquean y se olvidan la mayoría de las cosas que les dijeron. Por eso tenemos que darnos cuenta qué es lo que comunicamos y después las preguntas que nos hacen. Después la empatía. Con la empatía tenemos que, es medio difícil de usar empatía en esos tipos de casos. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, por ejemplo, decimos al paciente que tiene cáncer, pero nosotros no sabemos cómo es tener cáncer. O sea, no vamos a saber cómo va a sentir el paciente. Y entonces es medio complicado, pero tenemos que tratar de ponernos en lugar de otro. Es el término de empatía. Y después pensar cómo se sentiría esa persona. Ya sé que no es posible llegar al 100% del punto, pero siempre se puede tratar para que el paciente se siente cómodo con la noticia que le estamos diciendo. Después, establecer una alianza eficaz con la familia. Lo que trata de ese punto es que el paciente, nosotros cuando le comuniquemos la noticia, obviamente después mis compañeras van a hablar del resto de las cosas, pero por ejemplo, cuando nosotros le comuniquemos la noticia, ese es un instante. Obviamente nosotros podemos tener otra entrevista con el paciente o otra, pero en realidad lo que siempre está con el paciente es la familia. Entonces, si nosotros trabajamos con la familia también, nosotros nos aseguramos que la familia lo va a estar vigilando más tiempo que cuando nosotros lo estamos explicando. Es decir, que cuando, aparte de trabajar con el paciente, trabajamos con el entorno y nos aseguremos que la información llegue al máximo porcentaje posible. Y el último punto, dejar que la puerta sea abierta a la esperanza. Nunca dejar que el paciente piense que se terminó. Siempre hacer llegar a entender que no es el final. Como usted dijo en una de las clases, o sea, en un momento, expiramos, pero solo que esa persona va a saber cuándo. Eso no quiere decir que ya está. Solo que tenemos que llegar a la esperanza para que tenga, para que haga su vida en ese tiempo. O sea, y después le doy, perdón por el tiempo. Dentro de esta comunicación de malas noticias hay un interrogante muy grande que muchas veces se hace el equipo interdisciplinario. ¿Cuánta información vamos a transmitir al paciente, ¿no es cierto?, en un momento tan crucial de su vida? Bueno, las preguntas siguen estando y los interrogantes también, pero se habla de una dosificación de esta mala noticia. ¿Esto qué quiere decir? Todos los autores coinciden que vamos a ir dando gradualmente esta información al paciente, siempre teniendo en cuenta cuánto el paciente quiere saber, hasta dónde quiere llegar con esta información. Porque nosotros tenemos que pensar que esta noticia impacta tremendamente en la psiquis del paciente. ¿Cómo va a impactar esto? En incertidumbre, ¿no? Su realidad a partir de ahora es totalmente distinta a la que tenía antes. Muchos interrogantes, muchos planteos van a aparecer impactando en su realidad, en sus emociones, en su entorno familiar, en el día de mañana, ¿no es cierto? Como dijo Oleg, lo importante en nuestro equipo interdisciplinario que debemos trabajar mano a mano, codo a codo, es dejar siempre abierta la puerta a la esperanza. Eso el paciente nunca lo debe perder de vista.
el paciente y la familia, ¿no es cierto? Y considerar siempre a través de la escucha activa hasta dónde el paciente quiere conocer su verdad y capitalizar en su momento adecuado con su familia, con su entorno. Nunca debemos dejar atrás, ¿no es cierto?, que el engaño, la falta de verdad hacia el paciente lo aísla, lo incomunica y lo saca de su contexto real y familiar. Tenemos que tener en cuenta también en esta de comunicar las malas noticias, la habilidad del comunicador. Nosotros sabemos, o la mayoría de nosotros sabe, que en esto vamos a estar improvisando casi siempre, porque en realidad ningún paciente es igual al otro, ninguna familia es igual a otra, y nosotros mismos no reaccionamos de la misma forma frente a cada paciente. Por eso sería bueno si uno puede tomarse un tiempo previo antes de hablar con ese paciente, antes de hablar con esa familia, antes de introducirlos en ese tema, prepararse quizás emocionalmente, prepararse mentalmente y por ahí, si disponemos de ese tiempo, pensar en las palabras que quisiéramos también escuchar nosotros o que no quisiéramos escuchar para excluirla de nuestro vocabulario o de nuestras oraciones, de nuestra forma de comunicarle las noticias. Tenemos que elegir los efectos quizás que sepamos nosotros a través ya de la escucha activa, de tener conocimiento de la forma de ser del paciente, qué palabras podrían causarle menos efecto en el momento de hablar con el paciente, ir orientándolo ya a qué vamos a decirle, como quizás utilizar algunas palabras del tipo: las cosas no salieron muy bien, tenemos que hablar porque los estudios no salieron como quisiéramos, ir preparando en la forma que se pueda, porque muchas veces no hay ese tiempo necesario ni lo tenemos nosotros como para poder hacerlo. No utilizar un lenguaje técnico, sino algo que llegue al paciente, algo que se sienta un poco más el afecto, no algo técnico, no algo que estamos leyendo de una historia clínica, ponerle un poco de emoción, permitirnos la emoción, permitirle al paciente esa emoción, los silencios que muchas veces dicen mucho más que las palabras. Preguntar siempre o saber previamente hasta dónde sabe el paciente, hasta dónde sabe la familia, y a partir de ahí poder elaborar, no sé si decir un discurso, una charla, un momento realmente con ese paciente. Y de a poco ir introduciéndolo en realidad en ese tema, teniendo muy en cuenta cómo está reaccionando. No podemos directamente decirle algo que el paciente, antes de empezar a hablar, ya se nota que no lo va a tolerar. No tenemos que herirlo, tenemos que tratar de acompañar, tenemos que tratar de cuidar, que es el elemento principal de la enfermería. Es nuestra base, cuidar al paciente, cuidarlo en todo sentido, en los cuidados con las acciones de enfermería, en los cuidados, digamos, de